esta ocasión nos está acompañando pues el licenciado Andrés Rojas, quien es Master Business Administration, catedrático y consultor empresarial. Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos en esta mañana. Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes, a todo el equipo por la deferencia de invitarme. Aprecio mucho su gesto. Bueno, Andrés, mira, vemos que eres experto en todo lo que tiene que ver con las famosas MIPIMES. Nuestro país ese es uno de los renglones más robustos en materia económica y aportan bastante al Estado dominicano. Y quisiéramos conversar contigo diferentes aspectos relacionados a la misma. Y es algo que nos preocupa y ocupa, y es específicamente en el marco de la impositivo. Las MIPIMES tienen una serie de factores. En mi caso, te voy a explicar, por ejemplo, que tengo una MIPYME jurídica. Tenemos una carga impositiva muy grande y un retardo muy amplio también para recibir los pagos y muy pocas consideraciones Ajá. desde el órgano rector. En ese ámbito, ¿qué tú como consultor quizás nos pudieras orientar para el tema de las MIPYMES? Bueno, tremenda pregunta y tremenda inquietud, que no es exclusivamente tuya, sino que es de un universo de emprendedores y de pequeñas empresas en República Dominicana que forman el ecosistema empresarial. Y para que nos pongamos en contexto, voy a hacer una breve introducción antes de responder a tu pregunta. En República Dominicana hay unos 2 millones de empresas formales, ¿sí? De las cuales aproximadamente 1.500.000, es decir, el 98% de ellas, son clasificación MIPYMES. Sí, ese acrónimo, MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas. Esas empresas representan el 54% del mercado laboral formal. Es decir, que aportan aproximadamente 2 millones o un poco más de empleos formales en República Dominicana, lo que equivale porcentualmente al 54.4%. Pero otro impacto que tienen en la economía de nuestro país es que aportan el 38.6 aproximadamente del PIB, es decir, del Producto Interno Bruto a la economía nacional. De modo que es un sector que tiene un peso totalmente olímpico, yo diría, dentro de lo que es la estructura económica de República Dominicana. Por ende, cualquier decisión, cualquier política tributaria que se vaya a decidir, tiene que ser bien sopesada, bien medida, porque generaría impactos negativos de manera muy significativa en el tema de la creación de empleo y de la motivación a la formalidad, que más adelante podremos detallar un poco sobre eso, y también al crecimiento sostenido que ha traído República Dominicana en las últimas décadas. De modo que, viéndolo desde ese contexto, para que el tema impositivo tenga efectos positivos en el tema, en el sector de las MIPYMES, deben considerarse muchos aspectos en el área impositiva que vamos a poder ver en el transcurso de la entrevista. Y en su opinión, ¿cuál es la razón, una de las razones principales, o cuáles son las razones principales por las que una pequeña o mediana empresa o empresa informal decide mantenerse en la informalidad? No solo porque se habla mucho de la carga impositiva, Sí. pero a nivel operativo, o sea, ¿cuál es la razón, cuáles son en su opinión y experiencia, cuáles son las razones tácitas que dicen, ok, no, yo mira, yo que soy una persona ética, prefiero evadir, prefiero Sí, cortar, sí, porque verdaderamente yo no voy a resistir esto? sí. Eury, esa es una tremenda pregunta y en el día a día que vivimos en nuestro trabajo con la consultoría, con las pymes, ayudándolos, asesorándolos, esas son de las mayores inquietudes que día a día nosotros nos encontramos. Y ¿por qué lo deciden? Primero es el tema, el miedo a lo impositivo, eso es lo primero. El miedo a que la DGI me identifique, me caiga atrás, me pongan toda esta carga de estructura impositiva que hay en República Dominicana. Y la segunda razón es que las MIPYMES regularmente tienen estructuras financieras muy débiles, es decir, de capital, lo Ujú. que genera que su flujo de efectivo, su liquidez para poder cubrir necesidades corrientes, pago de proveedores, nómina, gastos corrientes, son muy limitados. Entonces, cuando una gran parte de esos flujos de efectivos tienen que ir dedicados a entregárselo a tu socio que no aportó nada, que es el Estado, y tú tienes que entregarle esa proporción a él, incluso antes, como veremos con el tema del Del anticipo, anticipo. Ajá. eso Mm. genera una carga financiera muy pesada para MIPYMES, empresas a veces que han sido constituidas con capital de la familia, con préstamo de algún amigo, con un préstamo en la banca o con los ahorros de toda la vida que ese emprendedor guardó
para iniciar ese proyecto. Entonces él dice, bueno, si de lo que yo voy a generar, que no se sabe cómo me va a ir en los primeros 3 años, porque en el campo empresarial se estima que una empresa necesita 5 años para sobrevivir y solamente lo logra el 10% de ella pasar el valle de la muerte, que son 5 años, y a partir de ahí se considera una empresa estable, por lo que en algunos países están exentas de impuestos las pymes durante los primeros 5 años para que puedan respirar, ganar oxígeno y avanzar. Entonces, Eury, ¿por qué lo hacen? Primero, por el miedo a la carga impositiva y segundo, por las limitaciones financieras que tienen de liquidez para poder cubrir gastos operativos y poder cubrir impuestos. Y ya continuando en esa misma línea, mencionado el anticipo específicamente que hemos estado hablando ya en estos días y algunos legisladores lo han mencionado específicamente para las pymes. ¿Cuál sería el impacto precisamente del anticipo a las empresas así, a las pymes? Bueno, del hecho el anticipo ya existe. Es algo que no es nuevo, ni se va a adoptar ahora. Pero dice que era una medida transitoria de acuerdo al código. Exacto. Y se ha quedado 20 años. Gracias. Era una transición. Caramba. Por eso la pregunta. La transición ha tardado. O sea, bueno, ya al sacarlo, ¿cuál sería su impacto? O sea, ¿qué le va a generar? Sí, bueno, ustedes me ayudaron con la respuesta. Lo primero es que eso fue una medida transitoria, ¿verdad?, en la administración del presidente Hipólito Mejía, como un decreto, ¿no? Ni siquiera es una ley. Está regulado por el artículo 34 del Código Tributario. O sea, no está en la ley. No, fue un decreto, lo que en Argentina se llama un DNU. O sea, que se puede derogar con otro decreto. Pero claro que sí. O sea, que han pasado 3. Claro, pasó Danilo, pasó Leonel y ahora Luis, ninguno ha podido. Y te voy a explicar por qué. Así mismo podido. Porque es un dinerito. Bueno, dinero. Lo que significa eso. Correcto. Estamos dejando de ser popi. Un ingreso que está ahí asegurado y que es obligatorio. Diablo, Dios. Entonces tú dices, no, pero no hay por qué quitarlo, déjamelo ahí, porque de hecho siempre el Estado tiene déficit. Pero quiero ir específicamente con Luisa. Y es que primero fue una medida transitoria y ya lleva 20 años, porque se adoptó por el tema de la crisis bancaria que hubo, fruto de la quiebra de Baninter, y tapar el hoyo, pero llevamos 20 años y todavía estamos pagando el hoyo. Profundo ese hoyo. Pero además, la fosa de... Correcto. El anticipo, como lo dice su nombre, es un impuesto por adelantado y obligatorio que no solo las pymes, sino también las grandes empresas, los grandes contribuyentes, tienen que pagar ante la DGI. Y yo traje un dato para respaldar el impacto que tiene eso, tanto en la liquidez de la institución, que es la DGI, la que recauda, pero también lo que eso representa, como lo decía Eury hace un momentito, en la liquidez de las pequeñas empresas. Para el año 2023, y estos son unos datos extraídos de la propia DGI, los anticipos aportaron a la recaudación 113.242 millones de pesos. Eso representó, sobre la meta que ellos tenían para el año pasado de anticipo, que eran 185.000 millones, eso representó un flujo de caja equivalente al 61% de la meta que ellos tenían con ese tipo de impuestos, porque hay muchos impuestos, el anticipo es uno de ellos. Y eso representó también el 15% de la meta total de los impuestos recaudados en el 2023, que fueron 764.000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que con una tajada así, que ellos la tienen asegurada, que es obligatoria, sea ley o no sea ley, no hay forma de que el Estado quiera deshacerse de ese ingreso. Claro. Pero incluso tiene entonces un impacto contrario en las pymes, y es que ese capital que las pymes tienen que adelantarle al Estado lo dejan de reinvertir en sus pequeños negocios para asegurar crecimiento, para asegurar más empleo y para poder seguir pagando más impuestos al Estado. De modo que ese es un punto que ahora, en esta etapa de reforma fiscal que se avecina y que se está discutiendo, debe considerarse seriamente para reestructurarlo, pero no a mantenerlo ni aumentarlo, sino incluso hasta eliminarlo y crear otro tipo de incentivos para que las pymes, y aquí refuerzo otra vez la pregunta de Euric, para que haya motivación a que los emprendedores informales quieran formalizarse y entrar a formar parte del mercado de empresas formales. Precisamente ahí, Andrés, aprovechar que ya mencioné esa parte, porque como bien ha sustentado, la informalidad se va ayudando por parte de estos impuestos que están trazados a las MIPYMES, y hacemos que cada vez más la informalidad vaya creciendo. Entonces, nos gustaría saber ahí cuáles son los niveles actuales de informalidad que tenemos en cuanto a las MIPYMES y cómo esto está afectando a nuestra economía. Excelente pregunta. Mira, voy a dar datos de nuevo para sustentar lo que voy a decir.
En República Dominicana hasta el año 2021 había una informalidad laboral, es decir, empresarial, Sí. del 59%. Eso debe andar ahora por el 60, 61, porque después de la pandemia más gente se fue a la informalidad para evitar todavía pagar menos impuestos. Eso está muy por encima de la media en países del África subsahariana, América Latina y el Caribe, que es del 34%. Y en Estados Unidos es del 9%, lo que es la informalidad. Y nosotros estamos por el rango del 60%. Ya tú te puedes imaginar. Demasiado. Ujú. Sin embargo, ¿qué quiere decir eso? Es que el 60% de esos ciudadanos contribuyentes informales no tributan. Claro que sí, lo que pasa es que no le están entregando el dinero al Estado para que lo administre el Estado, pero están tributando a través del consumo, a través de comprar, a través de invertir, a través de los servicios básicos, están tributando. Claro. Lo que no están haciendo es una tributación sobre el impuesto sobre la renta, que es sobre los beneficios obtenidos por una actividad económica X. Pero todo ciudadano tributa. Lo único que a nivel formal, lo que estamos tributando es un 55, un 53%. Hay una evasión fiscal en República Dominicana aproximadamente del 45%. A la propia DGI le ha sido muy difícil cuantificarla porque no hay una metodología apropiada para tú medir algo que no existe, que tú no ves. Sin embargo, son estimaciones. ¿Qué representa ese 45% de evasión aproximada acá en República Dominicana? El 5% del PIB, del Producto Interno Bruto, o la tercera parte de todos los ingresos fiscales del país. Es decir, es importante. Sin embargo, no solamente nos podemos enfocar en que cuánto es la informalidad, cuánto es la evasión, qué es lo que está pasando con el tema de no querer pagar los impuestos. Es que cuando los ciudadanos observamos que mis impuestos no están siendo redituables en una estructura de servicios básicos, que yo no tenga que tributar otra vez después que le pago al Estado por mi empresa o por mi trabajo, por mi salario. Luego yo tengo que ir a comprar un inversor a mi casa porque el servicio eléctrico es deficiente. Tengo que pagar un colegio privado de mi hijo porque la educación es paupérrima. Tengo que comprar seguridad privada porque la delincuencia me azota. Y un sinnúmero más de tributos indirectos, ocultos, dobles, que me están cargando de nuevo. Entonces es muy pesado asimilar, y yo los entiendo. Claro, mi trabajo como consultor es ayudar a los empresarios, a los emprendedores, también a entender los beneficios que tiene la formalidad. ¿Por qué hay que formalizarse? Para poder sostener crecimiento en el tiempo como empresa y desarrollarte. Eso es indiscutible, no hay forma. Tú sabes que yo ahí iba a diferir un poco contigo. Yo, más allá de pensar que estamos tributando doble, porque mucha gente no sabe que tributa doble, tributamos con una doble carga, con los tributos como tú mismo te estabas diciendo. Yo creo que nosotros no tenemos cultura de tributación. Nosotros vemos más atractivo pagar una evasión de impuestos que poder pagar y efectivamente estar en regla ya como un aspecto cultural. Independientemente de, como tú dices, pudieran haber factores como el hecho de que se ha sembrado mucho en la sociedad, que si los funcionarios utilizan los fondos, que tú no ves nada de eso, que para qué pagarlo. También nosotros no se nos ha dado educación desde las aulas del valor que tiene, y también tenemos un régimen de consecuencias que está vinculado específicamente al marco económico. En otros países está vinculada a la persona. Sí. Entonces, ahí viene la parte donde estamos desbalanceados, lo que pagamos impuestos versus el que no lo paga. ¿Cuál es la consecuencia del que no lo paga? Hay gente que se pasa la vida entera no te paga impuestos Ujú. y factura de manera evasiva. Sí, estoy totalmente de acuerdo, lo vivo día a día. Y sin embargo, la educación sobre tributación debe de ser de doble vía. El Estado debe entender lo que significan los impuestos. Es dinero de los contribuyentes que trabajan y producen para aportarlo para que mi país me ofrezca un sistema de vida digno donde los servicios básicos yo los reciba en función de esos tributos. Nunca he visto una actitud, por lo menos en República Dominicana, del Estado educarse sobre el uso de los impuestos. El Estado debe educarse sobre el uso de los Claro. impuestos y el ciudadano también. ¿Y por qué? Bueno, porque los impuestos no son para que el funcionario Haga lo que financie entienda. una vida de lujo con su familia Exacto. durante 4 años que él va a durar en una posición, sino para que los administre. Porque el término servidor público es porque tú decidiste sacrificar un tiempo de tu vida para ir a servir al Estado. No ver el Estado como un medio de enriquecimiento ilícito usando los tributos de los contribuyentes para eso.
en detrimento de la calidad de vida de esos mismos contribuyentes. Y eso genera mucho rechazo, genera ira, Apatía. impotencia, Sí. incluyendo al ciudadano de a pie, como al académico, como al empresario. Y sí es cierto, nosotros arrastramos una cultura de evasión de hace más de un siglo, porque de hecho cuando comenzamos a ser una sociedad mínimamente formal, organizada, hace 25 años. Estamos en un proceso y sin embargo, fíjate que a pesar de esas falencias, tenemos una economía creciendo durante 50 años con una tasa promedio del 5%. Se proyecta, según Banco Mundial, Fondo Monetario, la Unión Económica Europea, la CELAT, en fin, muchísimos organismos multilaterales, proyectan que República Dominicana se convertirá en una economía de ingresos altos para el año 2040, equivalente casi a Estados Unidos en cuanto a paridad de poder de consumo, ¿no? Es la séptima economía más importante de América Latina y es la economía más importante de la región del Caribe. Es decir, a pesar de esas falencias tributarias, de recaudación, de eficiencia recaudatoria, somos un país en desarrollo, modelo inclusive de la región. Imagínate si llevásemos al Estado los modelos de gestión del sector privado, donde en el sector privado, si no hay resultado, usted no puede formar parte de una organización, donde si una empresa no es eficiente va a la quiebra y nadie la va a salvar, pero el Estado va a la quiebra una y otra vez y ¿quiénes lo rescatan? El sector mismos Los contribuyente. contribuyentes. Claro. Y hablando de las bondades, no, hay que hablar de las Mm. bondades también. Sí, claro. Porque y usted mencionó algo hace un ratito, de que las empresas desconocen qué beneficio tiene tú regularte. Porque Ujú. hay un beneficio, porque el Claro. impuesto se Claro. ve también, Claro que sí. o sea, la carga impositiva se ve como algo que solamente es un gasto, pero si tú tienes una buena estructura Ujú. financiera, tú puedes compensar ciertos beneficios, no todo, pero Sí. por lo menos una parte. Entonces, ¿cuáles son esas bondades que un empresario, microempresario puede tener al regularse en el sistema tributario? Sí, muy buena pregunta y buen razonamiento, porque como decía Napoleón Bonaparte, no todo es absolutamente malo ni absolutamente bueno. O sea, en el centro hay un punto Hay un gris, balance. hay un balance. Entonces, dentro de los beneficios está de formalizarse, más allá de lo impositivo, es que un emprendedor que se formaliza tiene acceso al crédito, al financiamiento. Puede ir a la banca, puede presentar unos estados financieros, puede presentar unas proyecciones de ingresos, puede presentar tributación, es decir, aquí están mis certificaciones de impuestos. Yo soy una persona legal, que estoy formalizado y la banca te va a tratar como una empresa formal. Segundo beneficio es que te permite entrar a programas de apoyo para pymes que el gobierno patrocina y dirige, pero también muchos sectores industriales privados que están asociados en gremios que imparten muchísima capacitación, talleres y medios de financiación para pymes una vez que está formalizado. Tercero, puedes acceder al Registro Nacional de Proveedores del Estado para participar en licitaciones públicas, concursos, ofrecer tus servicios y tu producto y tener acceso a un mayor mercado. Y por último, si tienes la capacidad, la estructura y la capacidad de producción para exportar, eso te va a permitir exportar tus productos. Si no está formalizado, no hay forma que puedas exportar un producto. Entonces ahí pude mencionar 4 brevemente de Sí. los beneficios más inmediatos que eso puede Yo me voy representar. ahora a buscarle la quinta pata al gato, como diríamos, y la parte negativa. ¿Cuáles serían esos efectos negativos que pueden tener las pymes con una carga tributaria elevada? Excelente también, muy buena pregunta. Y es algo que es lo que se está oliendo ahora, ¿verdad? En el escenario, de que puede llegar con la reforma fiscal, Sí. que en vez de que la reforma sea para rediseñar de manera positiva la estructura tributaria que hay en República Dominicana, sea para agravarla. Entonces, lo primero que va a generar eso es una inflación. Una inflación no es más que una escalada en el índice de precios de todos los bienes de De todos los consumo y servicios que nosotros consumimos y usamos. Lo segundo, va a generar una devaluación de la moneda, y una devaluación de la moneda también genera crisis, porque los que son, por ejemplo, importaciones, que nosotros dependemos mucho de las importaciones, cada vez que tu moneda se devalúa, tú necesitas más divisas, es decir, más moneda extranjera para tú traer los mismos bienes que tú traíste el año pasado. Luego le va a generar más carga financiera a las pymes, le va a generar mayores gastos tributarios, incluso pymes que tienen ya situaciones financieras muy difíciles, muy débiles. Eso puede amenazar incluso la desaparición de muchos pequeños negocios. Pero además puede desincentivar la formalidad. El que ya dice, bueno, pero mira, yo
viéndolo así, yo creo que sí, que me conviene. Voy a Sí. tomar la decisión y voy a formalizar mi empresa. Pero si viene una reforma fiscal ahora que lo que hace es más trabas para que se desarrollen nuevos negocios, nuevos emprendimientos, entonces la gente echa para atrás, el emprendedor echa hacia atrás. Es decir, el impacto negativo puede multiplicarse de manera exponencial si no se mide muy bien cómo se va a reformar la estructura tributaria de nuestro país. Precisamente ahí, señor Andrés, vemos y sabemos que nuestras políticas públicas en cuanto a en cuanto a los incentivos que tenemos para este tipo de empresas, o las MIPIMES, mejor dicho, los incentivos en las políticas públicas carecen, o sea, carecemos de estos. ¿Qué usted cree que debería el Estado de proponerle a las MIPIMES o a las personas para que se vaya a ejecutar la formalización? O sea, Sí. ¿qué podemos hacer para que no solamente sea la población quien sufra todas estas pérdidas? Claro, claro. Bueno, siempre es la población, porque es la población, todo y cada uno de los ciudadanos, lo que al final pagamos todo eso. Porque ¿cómo el Estado se financia? Con impuestos o con deuda. Emite unos bonos que no son más que papeles, con una firma que dicen yo te voy a pagar al futuro y coge prestado. Por ejemplo, en esta administración se ha tomado, ¿cuánto? 20, 40 mil millones de dólares. Sí. 35 mil 35 millones de dólares. mil. Todo eso es una deuda a futuro que se va a pagar con impuestos, porque cuando no sea suficiente la producción de bienes y servicios de la economía para sustentar esas deudas, es como las finanzas personales de nosotros en nuestras casas. Si los salarios que llevamos a nuestras casas no son suficientes para mantener nuestro estilo de vida, tenemos dos vías. Lo financiamos con extracrédito, tarjeta de crédito, préstamo, financiamos en una compraventa a un prestamista personal, a un primo. Es con deuda que vamos a financiar eso. Pero luego eso se convierte en una bola de nieve, ¿verdad? Que luego entonces tú tomas prestado para pagar intereses sobre esas deudas que tú tomaste. Bueno, eso es lo que está haciendo República Dominicana. Como no es suficiente lo que estamos produciendo para mantener los gastos corrientes y sostener los servicios del país, entonces tenemos que tomar prestado en base a qué? A deuda futura que se va a pagar con más impuestos. Porque no hay otra forma. El Estado no genera ingresos, no genera riqueza. El Estado no tiene empresa. Lo que generan riqueza son los emprendedores, los empresarios, la gente que decide crear un negocio para generar empleos, generar riqueza y aportarle entonces al Estado. Entonces, incentivos, sí, aquí los hay, pero ¿dónde están dirigidos? Aquí y Eury, yo soy un gran seguidor de Eury. Honrado. Y un muchacho que admiro mucho porque está llevando temas de debates incómodos, que la gente no quiere hablar de eso, pues la gente quiere hablar más de entretenimiento y farándula, y la gente no quiere hablar de las cosas que son las que Importan mañana, de cuando verdad. despertemos, nos vamos a encontrar con una resaca terrible y ya va a ser muy tarde. Y Exacto. él trae al debate siempre temas que son incómodos, pero que son los que hay que discutir. ¿Qué pasa? Aquí sí hay políticas de incentivos fiscales que tienen 50 y 60 años metidos en algunos nichos de sectores empresariales, como turismo, como zona franca, como otros. Sí, pero ya. Ya Es está decir, bueno. porque los incentivos por un tiempo hasta que tú te desarrolles y te establezca y te robustezca. Entonces, déjame tomar un poco de esos incentivos que se están llevando algunos tiburones de eso, que ya tienen 60 años que recuperaron su inversión, que están ganando mucho dinero, que han multiplicado su riqueza. Déjame quitarle un poco a esos sectores y traerlo a las pymes, que son las que necesitan oxígeno para entonces llegar a esos niveles. Y usted bien dijo lo que representan del PIB. Bueno, para que entienda, las exenciones fiscales que se dan aquí en República Dominicana son el 5% del PIB. Eso es mucho Eso es dinero. demasiado. Son, Sí. En 10 años sea, serían para eso 48 es mil millones de demasiado. dólares, como el En 4% 10 años. de la educación. Así es. De modo que estos son temas que media hora tú venir y darle a fondo, ahí hay mucha tela por donde cortar, pero yo respaldo lo de Julia, ¿verdad? Hay que educar y ustedes que tienen este poder de transmitir, de usar micrófono, aprovechenlo, tienen una responsabilidad para eso. Hay que educar, hay que decirle a la gente, porque es que hay un nivel también de educación muy bajo. A la gente tampoco le importa, a la gente un poco como atadejada. A mí no me importa eso, pero no le importa hasta que va al supermercado a comprar y ya Claro. ve que los 2,000 pesos no le dan para comprar lo que compraba. Más el impuesto. O ve que el colegio del muchacho ya no lo puede pagar porque está más caro. Claro. O ve que el pasaje le subió y la gasolina. Entonces, hasta ahí no gritan, porque estamos muy entretenidos con otras cosas. Y cada año sube todo. ¿Para qué fecha se tiene pensado el tema de la reforma fiscal? Porque se ha mencionado muchas veces, se ha creado hasta una especie de aureola monstruosa Y expectativas. negativas Sí. sobre algo que todavía no ha salido. ¿Se tiene alguna fecha estipulado? Sí, bueno, se está esperando que sea ahora, en el mes de septiembre, en lo que queda de septiembre, que el Estado presente ya la propuesta de reforma. Sin embargo, usted puede tener por seguro, por
los antecedentes, que no será para reformar hacia atrás, o sea, positivo, para desmontar, como está haciendo, por ejemplo, el presidente Javier Milei en Argentina, derogando muchísimas leyes, normas e impuestos para incentivar la inversión extranjera, para incentivar la formalización de las pymes, para incentivar el crecimiento y la generación de empleo, porque Argentina cayó casi en una deflación. Entonces, nosotros, si nos descuidamos, aparentemente estamos en una bonanza muy, pero es mentira, es una burbuja. Tenemos que despertar y tomar las decisiones correctas. Y para responder, es casi seguro que partiendo de lo que el Fondo Monetario Internacional le está diciendo a la República Dominicana, le está exigiendo, porque acuérdate que cuando tú le debes a alguien, esa es la persona que te va a trazar las normas de cómo es que tú me vas a pagar a mí. Claro. Bueno, pues eso es lo que hace el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo tú me vas a pagar? Tú tienes que hacer una reforma fiscal, tú tienes que ajustar, porque tus ingresos no son suficientes para mantenerte y pagarme a mí. De lo contrario, no me pida más prestado. ¿Qué hacen los bancos para prestarle a la gente? Usted tiene que llevar un estado financiero de ingresos y gastos para él ver cuál es su flujo de efectivo disponible y pagar la cuota. Entonces, ¿tú piensas que para Sí. qué fecha? Yo digo que a finales de septiembre o máximo principios de octubre ya tiene el Estado que haber presentado la propuesta, discutirse y entonces ver cuáles ¿Cuándo cosas se se aprobarán y implementará? cuáles no. Bueno, Pero lo más seguro es que sea para crear nuevos impuestos o aumentar algunas de las bases impositivas que hay actualmente. ¿Por qué? Porque hay déficit. Entonces bueno, necesita dinero el Estado. muchísimas gracias, Andrés. De verdad que es muy interesante tu participación. Esperamos tenerte en otra ocasión. Y